Es un placer poder tener una vez más este espacio para poder compartir estas estrategias que nosotros usualmente las estamos viviendo, que las estamos aplicando y que consideramos son importantísimas que la mayoría de personas conozcan en orden de poder alcanzar nuevos niveles de satisfacción, nuevos niveles de bienestar, un nuevo nivel de plenitud. Y bueno, para los que tal vez no tengo el gusto de conocer, hablo rápidamente de mí. Yo llevo más de una década estudiando casi de manera obsesiva el comportamiento humano, entendiendo cómo estamos estructurados por dentro, entendiendo cómo poder alcanzar el bienestar, cómo poder alcanzar prosperidad, cómo poder alcanzar abundancia. Bueno, a lo largo de estos 10 años he ido involucrándome en diferentes temas, ¿no? En un momento estaba muy involucrado en el tema del éxito, de pronto tuve éxito y me di cuenta que era exitoso, pero no era tan feliz como yo pensaba que debía ser una persona exitosa. Entonces dije, bueno, algún cable pelado hay por ahí porque no tiene sentido. Entonces empecé a descubrir que existe algo mucho más allá del éxito, que es la satisfacción, es la plenitud. Ahí fue cuando llegó un mensaje muy claro a mi vida, que el peor fracaso del ser humano es poder tener éxito y no sentir satisfacción. Y eso me llevó a mí a empezar a profundizar en otras técnicas, en otras herramientas, en otras metodologías que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Y miren que esta situación ha sido difícil, es difícil para todos. En mi caso personal, yo tuve que cerrar 2 compañías, tuve un proceso de mudanza que realmente me llevó a volver a como indagar cómo estaba en mi proceso de gestión emocional. Y me di cuenta que lo que estaba yo aplicando no era suficiente para el desafío y el reto que yo estaba viviendo. Y que en orden de poder llegar a un siguiente nivel de gestión emocional, en orden de poder llegar y mantener un estado de serenidad, un estado de plenitud, estar conectado todavía con la abundancia, necesitaba nuevas estrategias, necesitaba profundizar aún más en algunos campos que yo consideraba que podían llevarme a desarrollar estas metodologías, estas herramientas que voy a compartir el día de hoy con ustedes. Y después de, bueno, algunos meses de estar no solamente estudiando, sino realmente aplicando todas estas herramientas de mí, porque los que me conocen saben que yo nunca voy a compartir algo que yo no lo he aplicado en mí. ¿Sí? Entonces yo he estado todos estos meses aplicando todas estas herramientas, probando cuáles son las más eficientes, buscando realmente cómo poder ir trabajando en esa gestión emocional y también, bueno, acompañando equipos, acompañando coaches en las diferentes organizaciones. Actualmente todavía me encuentro liderando a Coaching Time y Awaken Time, que son las 2 marcas con las cuales nosotros estamos compartiendo esta filosofía, compartiendo estas herramientas, la una enfocada al mundo empresarial organizacional y la otra enfocada a las personas en general. Y eso es lo que creó este espacio, ¿no? De querer compartir con ustedes estos últimos, nosotros los llamamos de estrategias, de estas estrategias de bienestar. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Realmente mi desafío es poder compactar en poco tiempo mucho conocimiento, ¿sí? Son horas, ¿sí? Decenas o cientos de horas de estudio que lo quiero compactar para poder darlo de una manera muy pragmática, que puedan tener una base por la cual ustedes puedan ir aplicando otras técnicas, otras herramientas y otras estrategias. Pero para comenzar quisiera hacerles una pequeña pregunta. Si es que alguien les dice a ustedes, ¿quién eres? ¿O cómo eres? ¿Qué respondes? Y te voy a pedir que lo escribas en el, porque esta pregunta es súper importante, ¿no? Es una de las preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Ya? Pero si quién soy está muy complejo, ¿ya? Y es de noche, no queremos esforzarnos mucho, entonces, oye, ¿cómo soy? ¿Ya? O cómo piensan que la gente diga que soy. Y por favor, anótenlo en el chat, ¿ya? Enfóquense en las cosas buenas, en las cosas que ustedes consideren que son los aspectos positivos, las virtudes que son parte de cómo son, ¿ya? Y anótenlo por favor en el chat, compártanlo en el chat, simplemente para poder clarificar un tema que yo considero que es importante. Soy divertida, soy una persona poderosa,
Pienso que soy espiritual, soy un ser de amor, soy amorosa, amigable, simpática, soy emocional, ajá, soy amable, generosa, un buen líder, ajá, perfecto, genial, genial, perfecto, perfecto. Miren, entonces, ¿qué es lo que pasa? Usualmente cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, de quiénes nosotros somos, básicamente nos enfocamos en tres cosas, ¿ya? Las emociones que usualmente nos acompañan, ¿no? Soy alegre, soy enojón, soy divertido. Nos enfocamos en la manera en cómo nosotros pensamos, ¿ya? Y nos enfocamos en las cosas que nosotros hacemos o realizamos. Casi siempre nuestra identidad, ¿ya? O nuestra personalidad, vamos a hablar de la personalidad, se basa en la manera en cómo nosotros sentimos, pensamos y actuamos, de las cosas que nosotros hacemos, ¿ya? Y ese es un cuento que nosotros usualmente lo vamos repitiendo, ¿no? En orden de nosotros generar esta identidad de quiénes nosotros somos. Por eso cuando alguien te pregunta quién eres, usualmente empiezas a hablar, ¿no? de las cosas que tú sientes, de las emociones que te acompañan, empiezas a hablar de las cosas que tú piensas y empiezas a hablar de las acciones que tú tienes. Entonces, la manera en cómo tú sientes, piensas y actúas, esa es tu personalidad. Porque en varias ocasiones voy a hablar de la personalidad y quiero dejar sentado a qué me refiero cuando hablo de la personalidad. A la manera en cómo tú sientes, cómo piensas y en la manera como actúas. Y ahora hay algo que es importante y es todas las acciones que nosotros tomamos, y eso lo he repetido varias ocasiones, tiene que ver con el estado emocional en el que nosotros nos encontramos, ¿ya? Siempre que tú estás en un estado emocional, tú tomas una decisión coherente con ese estado emocional. Mientras tu estado emocional es más fuerte, ¿no? Entonces es más difícil que utilices tu razón para cambiar el patrón típico de comportamiento desde esa emoción. Entonces, en orden de que nosotros podamos cambiar algunas acciones, algunas cosas que nosotros hacemos, es importante que nosotros podamos cambiar la manera en cómo nos estamos sintiendo, ¿ya? Y vamos a hacer el ejemplo puntual. Después de casi 6 meses, ¿no?, que hemos estado en esta situación, la manera en cómo tú te estás sintiendo te permite a ti tomar o no tomar acciones. Si tú en este momento sigues sintiendo incertidumbre, sigues sintiendo temor, sientes tal vez alguna tristeza profunda por algún ser que lastimosamente perdiste, entonces esas emociones te predisponen a ti a cierto tipo de acciones, ¿ya? Difícilmente desde esas emociones tal vez te arriesgues a emprender o tal vez tomes algunas acciones diferentes a las que usualmente tomas. Sin embargo, si tú bajo la misma situación tienes otro tipo de emociones, por ahí tienes esperanza, tienes entusiasmo, en base a esas emociones, ¿sí?, obviamente tú vas a tener otro campo de acción completamente distinto. Entonces, el estado emocional y la manera en cómo nosotros gestionamos nuestra emoción es básico para que nosotros podamos tener resultados en nuestra vida. Cualquier tipo de resultado, ¿sí? Ya sea en nuestro bienestar físico, ya sea en nuestro bienestar emocional, en nuestro bienestar psicológico, en nuestro ámbito financiero, cualquier cosa que nosotros, resultados que tú quieras, depende de las acciones y de las decisiones que tú tomas y todos esos siempre van a depender del estado emocional. Ahora, miren cómo un estado emocional, ¿sí?, se empieza a incorporar dentro de nuestro sistema, de nuestra personalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren esto. Una emoción, primero, una emoción es una respuesta fisiológica, es algo que no dura mucho tiempo, ¿ya? Y te voy a dar un ejemplo de una emoción. Estás tú caminando y de pronto aparece alguien y tienes este susto, ¿no? Y de pronto eso altera tu cuerpo, sientes tu corazón late mucho más fuerte, empiezas a sentir como una energía, oye, y hubo un susto. Y de pronto te das cuenta que, oye, es un pariente tuyo que coincidencialmente estaban los dos ahí en la esquina. Entonces, ese rato se te fue la emoción, ¿no? Regresaste, no pasó nada, llegaste a esa conclusión y la emoción pasó y sigues con tu día a día, ¿ya?
Entonces, una emoción surge cuando puede haber un evento inesperado. Sin embargo, cuando yo me quedo con esa emoción durante algún tiempo, ¿ya? Porque por ahí yo digo, ay, este primo mío que tengo siempre me asusta. Ya estoy harto de que él me asuste. Entonces, en vez de dejar que esa emoción se vaya, al yo tener ese pensamiento y sostener ese pensamiento, me quedo enojado durante un par de minutos o un par de horas. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Me siento con rabia, ¿no? Estoy enojado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si esa situación o una situación que te genera una emoción, lo sostienes durante mucho tiempo, empieza a convertirse como en lo que llamamos el temperamento, ¿ya? Digamos, el mismo ejemplo que hice hace un momento. Yo alguien que considero importante en mi vida, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Me da una profunda tristeza, ¿ya? Y llego a una conclusión como que la vida es injusta. Y me quedo con eso, ¿ya? Y pasan por ahí algunos meses, ¿ya? Y por ahí está Claudia, que me conoce de varios años, ¿no? Y después de algunos meses me ve y me ve con una rabia, ¿no? Y dice, oigan, ¿qué pasó con Alejandro? ¿Por qué él tiene esta rabia? ¿Por qué él no era así? ¿No? Entonces por ahí Paulina le cuenta, le dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hace 6 meses, ¿no?, perdió a alguien querido y desde ahí se encuentra en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy en ese estado de ánimo. Ahora el problema está que si este estado de ánimo perdura durante mucho tiempo, se convierte en un rasgo de personalidad. O sea, ya no es algo que me está acompañando durante un tiempo. De pronto, yo soy un amargado. Y la gente empieza a verme como un amargado o como un enojón. Y yo también empiezo a verme a sí mismo, porque a la final yo estoy vistiendo esa emoción. Y cuando preguntan, ¿y cómo es Alejandro? Lo más probable es que ellos digan, no, es un amargado, es un enojón, o que yo mismo me identifique con esa emoción. Y así es como un evento inesperado que puede simplemente surgir, que hace que surja una emoción, puede convertirse en un rasgo de mi personalidad. ¿De qué depende esto? Depende de qué tanto me quede yo enganchado con la historia, con el cuento que me estoy contando. Porque si yo todos los días me repito ese cuento, todos los días me estoy repitiendo que la vida es injusta, que no debería haber pasado esto, pero ¿por qué pasan esto a las cosas buenas? Y me sigo repitiendo ese cuento hace que yo siga cultivando el mismo estado emocional, hasta que llega un momento, ¿no?, que yo genero el hábito de estar en ese estado emocional, porque genero el hábito del pensamiento. ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, muchas de la identidad o de la personalidad que nosotros estamos sosteniendo en este momento, ¿sí?, lo estamos haciendo porque seguimos contándonos la misma historia, ¿ya? Y manteniéndonos como estáticos, enfocados en el pasado. Cuando tú te cuentas la misma historia constantemente, significa que tú estás viviendo en el pasado. No estás viviendo en el presente y mucho menos te estás proyectando en el futuro. Y al tú repetirte la misma historia y estar enfocada en el pasado y estar siempre en el mismo estado emocional, entonces es muy poco probable que tú puedas cambiar un rasgo de tu personalidad. Entonces, en orden de poder entender cómo puedo empezar a cambiar un rasgo de personalidad, ¿por qué? Y por qué esto es importante. La manera en cómo tú piensas, sientes y actúas es tu personalidad. Y esa personalidad creó la realidad personal que tú estás viviendo. Todos los resultados que tú tienes, lo tienes gracias a quien tú eres, ¿ya? Y los resultados que tú no estás obteniendo y que quieres, no los estás obteniendo gracias a quien tú eres. Entonces, lo que es una locura es intentar tener resultados diferentes tratando de ser la misma persona. Porque si yo quiero resultados diferentes, quiero una realidad diferente, debo tener una personalidad diferente. ¿Qué significa? Que debo modificar la manera en cómo me estoy sintiendo
en cómo estoy actuando y tal vez la manera en cómo estoy pensando. Y esa es la clave de la transformación. Modificas tu personalidad y con eso puedes modificar tu realidad personal. Para modificar tu personalidad, puedes modificar la manera en cómo sientes, en la manera como piensas o la manera como actúas. Por eso cuando nosotros vamos a alguna charla motivacional, leemos algún libro o tenemos alguna conversación y alguien de pronto me da una idea, me permite ver las cosas con una perspectiva diferente, automáticamente, ¿qué es lo que pasa? Como pienso diferente, me siento diferente y tomo acciones que antes no tomaba y de pronto empiezo a tener resultados diferentes. Eso es lo que usualmente hacemos cuando estamos buscando información. Por eso decimos que la información genera transformación. Ahora, si sería tan simple como leo algo, aprendo y lo aplico, pues todos tendremos una vida completamente distinta. Sabemos que hay una complejidad, que es lo que quiero explicarles en este momento. ¿Por qué si sabemos lo que nosotros tenemos que hacer en orden de obtener resultados diferentes? Porque si yo hago una votación aquí y les pregunto, ¿sabes tú qué deberías hacer diferente para obtener los resultados que tú quieres? Yo sé que el 100% porque lo he hecho cientos de veces en muchas conferencias, entonces la gente siempre sabe qué es lo que tiene que hacer para obtener resultados diferentes. ¿Quieres mejor salud? Sabes que tienes que cambiar un poco tu alimentación, que tienes que descansar, que tienes que hacer ejercicio. ¿Quieres una mejor relación? Sabes que tienes que hablar menos, de escuchar más. Entonces, usualmente todos sabemos qué acciones podemos tener para obtener resultados diferentes. Lo desafiante es hacerlo, no saber lo que tenemos que hacer. Y esto tiene que ver con cómo funciona nuestro sistema operativo básico, que nosotros lo llamamos el cerebro, ¿ya? Y más que todo la mente. Cuando hablamos de la mente, hablamos del cerebro en acción, ¿no? El cerebro viene a ser como la parte biológica y la mente es cuando el cerebro está operando. Ok, no vamos a profundizar mucho en las habilidades del cerebro o los tipos de cerebro en general, pero sí hay algo que es súper importante para mí dejar sentado. Lo que nos diferencia a nosotros de las diferentes especies es que en algún momento hemos desarrollado algo que se llama el neocórtex o córtex. Y esa parte de nuestro cerebro nos permitió a nosotros desarrollar ciertas habilidades que otras especies no tienen, como el libre albedrío, como el poder aprender conscientemente, el tener una intención. ¿Qué significa tener una intención? Intención significa que yo puedo proyectarme en el futuro y tener deseos de cómo las cosas pasan, ¿ya? Difícilmente un animal puede proyectarse en el futuro y puede tener aspiraciones y en base a eso empezar a planificar y construir su vida o cambiar su personalidad o su identidad, ¿ya? Porque no tienen esta característica que nace de este neocórtex. La habilidad de poder atender, de poder generar el enfoque de manera consciente, de poder tomar decisiones a través de análisis. Nuestra capacidad creativa de poder unir diferentes ideas de generar algo nuevo, ¿ya? Y gracias al neocórtex, nosotros tenemos una capacidad que es la capacidad de poder inhibir nuestros instintos o nuestras emociones, ¿ya? Que cuando nuestra emoción quiere algo, cuando nuestro instinto quiere algo, nosotros podemos inhibirlo, ¿ya? O sea, imagínense un animal que está con hambre y le ponen la comida al frente y dice, ay, no estoy gordito, no comamos, ¿ya? Y tiene con todas las ganas de comer, pero puede aguantarse el hambre solo porque está gordito. Ok, ese constructo nace de nuestro neocórtex, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros consideramos que somos seres racionales, ¿ya? E incluso nos jactamos de eso. Decimos, no, nosotros somos seres racionales. Pero ya hay demasiados estudios de la comunidad científica que han demostrado que apenas nosotros utilizamos el 5%, ¿sí?, de nuestra racionalidad en el día. O sea, que el 95% de las decisiones que nosotros tenemos, que nosotros tomamos,
tienen que ver con nuestro metaconsciente. ¿A qué le voy a llamar metaconsciente? A la unión del inconsciente y el subconsciente, ¿ya? Porque dependiendo de las ramas, hay algunos que lo llaman inconsciente, hay otros que lo llaman subconsciente, hay unos que diferencian los dos. Para no entrar en ese tema, vamos a hablarlo metaconsciente, más allá del consciente, ¿ya? Entonces, el metaconsciente es quien domina el 95% de nuestras decisiones. Entonces, mientras nuestro consciente está enfocado en algo, ¿ya? Nuestro metaconsciente está tomando un montón de decisiones que nosotros no nos damos cuenta. Ahora, quiero hacerles una pregunta y quiero que lo respondan ahí, en el chat, por favor. Y esto traten de responderlo todos. ¿Dónde está el metaconsciente? ¿Qué es el metaconsciente? ¿Qué es el inconsciente? Y respondan. Porque yo recuerdo cuando empecé a estudiar esto, yo pensaba en el inconsciente y el metaconsciente y me imaginaba como una neblina, como una nube donde estaban ahí algunos pensamientos a los cuales no podía abordar, ¿no? El famoso iceberg, ¿no es cierto? Está la puntita que se ve y toda la parte de adentro es del inconsciente. ¿Dónde queda el inconsciente? Quisiera que por favor, ok, está en nuestro cerebro reptiliano, ok. ¿Dónde más consideran que está este inconsciente? Yo interior, con el entorno, lo aprendido, lo deseado. Ajá. En el campo mental, no está en el cerebro. Ok. En el cuerpo. Exactamente. Muy bien. Y esa pregunta que yo me hacía, cuando logré entender dónde está el inconsciente, qué es el subconsciente, qué es el metaconsciente, ahí fue cuando hice clic con todo lo que les voy a explicar en este momento, ¿ya? Y esto tiene que ver con la neurociencia y con la biología aplicada al ser humano. Cuando todas las ciencias, que esto es lo lindo que está pasando en este momento se están acabando la pugna de poderes para ver quién tiene la razón. Porque desde el pensamiento separatista empezamos a estudiar al ser humano. Entonces, la psicología por un lado, la medicina por el otro, la biología por un lado, la química por el otro. Y cada uno veía un aspecto, pero se olvidaba estudiar otro, ¿no? Y la religión por otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viviendo un momento donde gracias a la ciencia se están uniendo todas estas fuentes, todos estos conocimientos y estamos llegando a entender profundamente cómo es que realmente estamos operando. Entonces, cuando nosotros hablamos del metaconsciente, ¿ya? Realmente el metaconsciente está en nuestro cuerpo. ¿Qué es el metaconsciente? El metaconsciente son todos los hábitos, todas las reacciones condicionadas, toda la bioquímica, las neuroasociaciones, nuestra fisiología e incluso nuestra expresión genética. ¿Sí? Todo, o sea, todo nuestro metaconsciente, todas las decisiones que se toman desde nuestro cuerpo, desde los hábitos que nosotros realizamos. ¿Ya? Entonces, claro, cuando yo no estoy prestando atención en algo, ¿ya? Y de pronto yo parpadeo, ¿quién tomó esa decisión? Mi cuerpo, sistema nervioso autónomo, que lo que hace es que yo parpadee. ¿Sí? Cuando yo estoy prestando atención a algo más, estoy por ahí leyendo, ¿ya? Y de pronto me duele la espalda, empiezo a acomodarme, ¿ya? Y esa decisión no lo tomo de manera consciente. Ahora, cuando nosotros generamos aprendizaje, hay algo que es súper importante. El consciente es la mente racional, ¿sí? Y el lenguaje de la mente racional es del pensamiento, son los diálogos internos que nosotros tenemos. Es del conocimiento, cuando nosotros leemos, cuando nosotros reflexionamos, cuando alguien nos cuenta algo. Ahora, el metaconsciente que viene a ser el cuerpo, y ya voy a dar algunos ejemplos como para poder profundizarlo, ¿ya? El lenguaje del cuerpo es la emoción. Y el cuerpo aprende a través de la experiencia, aprende a través de los sentidos o de las sensaciones. Entonces, te voy a dar un ejemplo de cómo funciona el aprendizaje dentro de nuestro metaconsciente. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir una experiencia, ¿ya? Cualquier tipo de experiencia, nosotros empezamos a sentirnos de manera diferente. ¿Ya? Salimos de nuestro estado de que llamamos homeostasis o nuestro estado de equilibrio. Empiezo a sentir diferente y lo primero que hace mi sistema, cuerpo, es a través de los sentidos, empieza a buscar con qué relacionar esa emoción.
¿ya? Empieza a buscar y dice, ok, estoy sintiendo, no sé, estas maripositas en el estómago, estoy sintiendo que me sudan las manos, estoy sintiendo como que mi corazón late más rápido y de pronto me doy cuenta que al frente mío tengo una persona súper agradable, que me sonríe, que se ríe y me doy cuenta, ¿no?, que esa persona me gusta. Entonces, mi cuerpo se comunica con mi parte consciente a través de las emociones. Las emociones es la manera en cómo el cuerpo, ¿sí?, se comunica con nuestra parte consciente para que nuestro consciente pueda tomar decisiones. Ahora, la forma en la cual nosotros aprendemos es a través de las neuroasociaciones que nosotros generamos. Entonces, en algún momento, otro tipo de aprendizaje puede ser que yo de pequeño llegaba a mi abuelo con su camioneta azul y yo me emocionaba porque íbamos todos a la camioneta de mi abuelo con todos los primos a jugar. Entonces yo asocié el color azul con mi abuelo, con la diversión. Y de pronto me doy cuenta con el tiempo que el azul es un color que me gusta mucho, porque yo en algún momento asocié que ese color es muy bueno para mí. Entonces, cómo nosotros vamos aprendiendo es a través de generar asociaciones de diferentes elementos, ¿ya?, con alguna emoción que nosotros estamos viviendo. Y dependiendo si son emociones agradables o desagradables, nosotros vamos etiquetando a las situaciones como buenas, malas, incorrectas o incorrectas. Y básicamente lo que nosotros hacemos es acercarnos al placer y alejarnos del dolor. Así es como funciona nuestro sistema nervioso, ¿ya? Busca alejarse del dolor, busca alejarse de las cosas que son desagradables, ¿ya? Y cómo él aprende de lo que es agradable o desagradable a través de las diferentes experiencias que tiene, ¿ya? Entonces, un ejemplo, y creo que a la mayoría nos ha pasado que cuando estamos en nuestro momento de exploración, vemos una olla, vemos una plancha, ¿cierto? Y de pronto topamos, el cuerpo siente ese calor, ¿no es cierto? Y de pronto llega el mensaje, ¿no es cierto?, al cerebro y dice, oye, esto quema, esto lastima. Entonces, ese rato tú tienes la reacción de sacar tu mano. Y de pronto se genera esa neuroasociación, ¿no?, de ese elemento con el dolor que tú tuviste. Entonces, tú generas ese aprendizaje que hay que tener cuidado con la plancha, con la olla. Y ya después, cuando somos grandes y vemos un niño que está cerca, automáticamente utilizamos ese aprendizaje y le decimos, cuidado con la plancha, cuidado con la olla. Y estamos ahí constantemente compartiendo nuestro aprendizaje. Entonces, también podemos aprender por una experiencia, podemos aprender porque alguien también comparte nuestra experiencia, ¿sí? No sé ustedes, pero en mi caso yo sí soy de las personas que he aprendido a través de la experiencia. O sea, me gusta a mí la experiencia y por eso también me he dado un montón de golpes en un montón de situaciones, ¿ya? Hay personas que aprenden de la experiencia de otros, vemos otros que tendemos a querer vivir más y aprender de nuestras propias experiencias, lo cual usualmente nos lleva a generar muchos errores y muchos fracasos. En fin. Ahora, vamos a avanzar con el tema de las emociones. Entonces, el metaconsciente, el inconsciente, se comunica con el consciente a través de las emociones y aprende a través de la experiencia. El consciente se comunica a través del pensamiento y aprende usualmente del conocimiento. Y habíamos hablado acerca de qué es realmente el metaconsciente. Ahora que hay algo súper importante. El consciente a duras penas puede procesar 40 bits de información por segundo, mientras que el metaconsciente procesa 40 millones de bits. Es por eso que es el metaconsciente es como nuestra capacidad rápida de reacción. Es la que toma el control cuando nosotros necesitamos, digamos, estamos en una situación de supervivencia. Entonces, el metaconsciente, que es más rápido para pensar, para procesar información, para reaccionar, ¿ya?, toma el control. El problema es que sus respuestas solamente son respuestas condicionadas de algún aprendizaje que antes teníamos. No son respuestas que nacen de la reflexión, que nacen del análisis, entonces usualmente no son las respuestas que nosotros quisiéramos. Hemos escuchado y hemos vivido
situaciones donde nosotros pensábamos que iba a reaccionar de alguna manera o queríamos reaccionar de alguna manera y el rato menos pensado reaccionamos de la manera que menos hubiéramos querido. ¿Qué significa eso? Que en ese momento tomó el control de la parte metaconsciente e hizo lo que en algún momento aprendió. Entonces, si el 95% del tiempo nosotros estamos siendo operados por el metaconsciente, entonces lo que nosotros necesitaríamos en orden de poder cambiar esa manera en cómo nosotros estamos sintiendo, esa manera en cómo nosotros estamos pensando y esa manera en cómo estamos actuando, tenemos que aprender a cómo trabajar en la parte metaconsciente. Y usualmente lo que pasa es que la mayoría de procesos, ¿ya?, se enfocan en la parte consciente. O sea, leo un libro y digo, ok, perfecto, ya aprendí. Pero ese libro lo único que está alimentando es del 5% de la toma de decisiones que tú tienes. El 95% sigue programado. Uno de los estudios del doctor Joe Dispenza nos dice que nosotros tenemos de entre 60,000 y 70,000 pensamientos diarios. El 90% son repetidos. ¿Qué significa? Que constantemente estamos pensando de la misma manera, que nos lleva a las mismas emociones, a vivir las mismas experiencias. Y desde esas mismas experiencias, nosotros tomamos las mismas decisiones y tenemos los mismos resultados. Entonces, lo que nosotros necesitamos es volvernos expertos en cómo empezar a modificar esa parte metaconsciente para que opere de manera efectiva. Para eso es importante entender cómo funciona. Entonces, déjame ver si es que hay alguna pregunta o alguna duda por aquí. ¿Son como las improntas? Sí, son las improntas, ¿sí? Una impronta tiene que ver con, cuando hablamos de una neuroasociación, mientras más fuerte es, ¿ya?, o más temprana, se las llama improntas, porque son como las más básicas. ¿Y se vuelven en creencias limitantes? Depende. Podrían ser creencias limitantes en el caso de que nos estén impidiendo tomar acción. ¿Ya? Te voy a dar un ejemplo. Yo puedo creer de mí mismo que soy una persona desorganizada, pero esa creencia en el ámbito creativo, ¿ya?, me permite ser justo, creativo, ¿no? Me permite esa característica, me permite crear cosas interesantes. Y por ahí en el ámbito organizacional, esa misma creencia de que soy desorganizado me hace que no sea estructurado y puede que me esté limitando. Entonces, lo complicado es que una creencia se puede volver limitante o no dependiendo del contexto. Entonces, hay veces creencias de ti que en un contexto te sirven, pero que en otro contexto o en un contexto te potencian y en otro contexto te limitan. Por eso cuando hablamos de creencias, no existen las listas de las creencias limitantes. Va a depender del contexto y de la situación en la que estés viviendo. Muy bien. Si tu intención es una brújula, la emoción es la vela que te lleva hacia ella. Recuerden que la intención nace de nuestra parte consciente. La intención tiene que ver con esa visualización, ese deseo, quién yo me quiero convertir, el estilo de vida que yo quiero tener. Sin embargo, lo que me permite a mí poder manifestar esa intención son mis emociones. Emotion, energy in motion, energía en movimiento. Son las emociones lo que permiten que yo pueda construir esa intención que yo tengo. Por eso es tan importante trabajar con el tema de las emociones. Ahora, habíamos hablado de estos tres cerebros, ¿recuerdan? La parte neocórtex y la límbica y reptiliana, que vienen a ser nuestra parte del metaconsciente. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante. En los años 90, el doctor Andrew Armour pudo percibir e identificar que dentro del corazón hay 40,000 neuritas que funcionan tal cual como neuronas. Son exactamente la misma composición que las neuronas que tenemos en el cerebro. Y él determinó que el corazón transmite más información al cerebro que el cerebro al corazón. ¿Qué significa? Que nosotros estamos hablando que el cerebro pensamos que es el que controla todo, ¿cierto? Es como el sistema operativo. Pero si tenemos al corazón, que primero el corazón es autónomo, porque recuerden que cuando nosotros somos fecundados, ¿cómo sabemos nosotros que hay vida? Porque empiezan a haber latidos. Significa que el corazón tiene una autonomía con la parte del cerebro.
Entonces, él empieza a transmitir información al corazón, al cerebro, y esa información la toma el cerebro también para tomar decisiones. La conexión del corazón con el cerebro es mínima, es apenas de 0.05 hercios. Pero cuando nosotros logramos realmente concentrarnos y poner todo nuestro enfoque en el corazón, nosotros podemos subir y duplicar esa frecuencia a 0.1. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que se ha demostrado que el corazón no solamente tiene las neuritas y transmite información al cerebro, sino que es desde el corazón que se genera un campo electromagnético que nosotros lo hemos percibido, que nosotros le hemos puesto muchos nombres, ¿ya? Y que este campo electromagnético no solamente transmite información al entorno, sino que ese campo electromagnético también coge información y se lo manda y lo manda al cerebro. Cuando nosotros hablamos de esta característica de poder escuchar la información del corazón, es lo que nosotros conocemos como intuición. La famosa intuición o el sexto sentido del cual siempre hemos hablado. Y yo digo que el sexto sentido, la intuición, es cuando tú sabes algo, pero no sabes por qué lo sabes. O sea, cuando tú tienes plena certeza de que eso es así. Es que yo sé que no puedo confiar en esa persona, es que yo sé que debo hacer esto, o yo sé que sí tengo que hacerlo. Pero cuando te preguntan por qué, tu raciocinio no tiene la capacidad de explicarlo. Es simplemente, y es más, no es de coincidencia, llamamos una corazonada, ¿no? Imagínense que dentro de todas las civilizaciones hemos dado al corazón una importancia bueno, le hemos dado mucha importancia, por así decirlo. Y hablamos de una corazonada. Y recién ahora, a través de la neurociencia, se ha demostrado que realmente esa corazonada, esa intuición existe. Que hay este campo ¿cómo se llama? Que emite el corazón y el que el corazón coge información que no lo puede detectar la mente, que no lo detecta la parte racional, pero sí que la puede tomar en cuenta a través de las emociones. Porque recuerden que el cuerpo siempre se va a comunicar con nuestra mente consciente a través de las emociones. No le puede decir algo, no puede conversar como las reflexiones que nosotros tenemos. Lo único que hace es le manda un mensaje a través de una respuesta fisiológica, a través de esta corazonada, de esto que nosotros sentimos, ¿ya? Entonces hay una conexión súper fuerte entre el corazón y el cerebro. Pero eso no solamente queda ahí. La conexión que nosotros tenemos es mucho más profunda. ¿Por qué? Ay, estoy compartiendo. Porque el corazón y el cerebro están conectados con diferentes centros energéticos, ¿ya? Que los vamos a representar por las principales glándulas. Y estos centros energéticos o estas glándulas lo que hacen es administrar ciertas partes de nuestro organismo, ¿ya? Tenemos desde la glándula pineal, pasando por la pituitaria, la tiroides que está en la garganta, el timo que está en el corazón, páncreas, las glándulas suprarrenales y las reproductoras. Y todas estas están conectadas a través de células neuritas, a través del sistema nervioso. Entonces, una de las creencias que la neurociencia está modificando es que nuestro cerebro no solamente está en nuestra mente, es que nuestro cerebro está en todo nuestro cuerpo, a través de todo el sistema nervioso que está conectado. ¿Y cómo van funcionando estas funciones de estas glándulas? Es generando eficiencia en el cuerpo. Entonces, vamos al mismo ejemplo del niño que se quema. Entonces, el niño se quema, ¿no es cierto? La información se va transmitiendo por el sistema nervioso, llega al cerebro y el cerebro toma la decisión de hay que sacar el dedo. Pero como el cuerpo es tan inteligente, dice, mira, no, ya sabemos que eso sucede. Entonces, mira, ya no hagamos que el cerebro tome la decisión. Cuando llega a la parte de la columna, ¿sí? La columna va a tomar la decisión a través del sistema nervioso y lo va a hacer. Y a eso lo llamamos un reflejo. ¿Cuándo llamamos un reflejo?
cuando nuestro cuerpo toma las decisiones por sí mismo. Ya no es mi mente. Entonces creo un reflejo. Y cuando yo creo un reflejo, cuando yo creo un patrón de comportamiento, cuando creo una respuesta automática, entonces estoy hablando de mi meta consciente. Entonces yo no sé cómo voy a reaccionar. Eso ya está programado en mi sistema nervioso. Entonces, en orden de que nosotros podamos generar transformación en nuestro meta consciente, tenemos que empezar a trabajar con nuestro sistema nervioso autónomo. Tenemos que empezar a programarlo y a modificarlo. Y de esa manera empezamos a trabajar con nuestro meta consciente, empezamos a generar nuevos aprendizajes, nuevos patrones, nuevos sistemas que nos permiten empezar a tomar acciones distintas. Ahora, ¿cómo estamos con tiempo? Vamos bien. Lo que les había comentado. Tu personalidad genera tu realidad personal. Entonces, para que podamos modificar la manera en cómo nosotros nos sentimos, la manera en cómo pensamos y actuamos, es importante que empecemos a modificar entonces nuestra parte metaconsciente, nuestro inconsciente o nuestro subconsciente. Ahora, ¿qué es lo que yo descubrí? En algún momento, ¿sí? Yo les había comentado que pasé por esto de, ok, tengo que empezar a modificar la manera en cómo me estaba sintiendo, tengo que empezar a modificar la manera en cómo yo estaba actuando, tengo que empezar a modificar la manera en cómo yo estaba decidiendo para poder empezar a tomar resultados diferentes, a tener resultados diferentes. Y empecé a trabajar primero con técnicas que me permitían entender cuáles son los pensamientos que estaban en mi mente. Empecé a entender y decir, ok, ¿qué pensamiento es el que me dispara a mí estas emociones? ¿Cómo mi cuerpo se está sintiendo? ¿Cómo mi cuerpo está reaccionando ante estas emociones, ante estas situaciones? Y cómo quisiera que empiece a reaccionar. ¿Ya? Y ahí me di cuenta de realmente qué es esto que nosotros llamamos mentalidad, esto que nosotros llamamos el mindset. Imagínense esto. Este programa que yo les estoy hablando, este 95% que toma las decisiones, nosotros no lo programamos de manera consciente. ¿Ya? Se viene programando desde que nosotros somos niños, a través de las diferentes experiencias o de lo que las personas nos van diciendo, de lo que vamos viviendo. Entonces, imagínense una computadora. ¿Ya? Y esa computadora, lo que va pasando es que la gente va llegando y le va instalando programas. Entonces, el papá, como es contador, llega y le empieza a instalar los programas de contabilidad. La mamá es ingeniera, entonces empieza a instalar los programas de ingeniería. Entonces, tú tienes una computadora que tiene excelentes programas de ingeniería y excelentes programas de contabilidad. Pero en algún momento tú dices, oye, ¿sabes qué? No, yo quiero hacer diseño. Y el rato que tú quieres empezar a hacer diseño y empiezan a correr los programas que están en esa computadora, te das cuenta que esos programas no son diseño y que no son compatibles. Entonces dices, ok, voy a meterle más programas que son los programas de diseño. Y en algún momento, entre los programas de diseño, de contabilidad y de ingeniería, empieza a dar problemas de ese sistema operativo. Entonces, en orden de que yo pueda empezar a transformar ya los resultados que yo quiero y quiero empezar a hacer diseño o quiero empezar a hacer otro tipo de operaciones, yo necesito poder cambiar los programas que están corriendo en mi sistema operativo. Para eso, yo debo tener la capacidad de poder observar esos programas y entender qué tipo de programas quiero instalar. Porque si yo saco los programas de contabilidad y pongo los programas de arquitectura y luego quiero hacer diseño, no me sirve. Entonces, yo debo tener muy clara la intención que yo quiero tener en mi vida para poder, en base a eso, empezar a programar y a poner las aplicaciones que van a correr en coherencia con esto. Cuando nosotros tenemos una intención, o sea, cuando somos conscientes y queremos algo, pero nuestro metaconsciente no está alineado y tiene un programa diferente, nosotros tenemos incongruencia. Se llama conflicto estructural. Y lo que provoca es estrés. Provoca que el cuerpo no entre en armonía y que no entre en frecuencia. Y cuando esto se ve, ¿no es cierto?, en estudios,
tú notas que el cerebro tiene una frecuencia, el corazón tiene otra y tu cuerpo tiene otra. Entonces hay incongruencia y esa incongruencia la llamamos estrés y eso hace que el cuerpo usualmente se enferme. Cuando nosotros logramos crear congruencia, cuando nosotros logramos que nuestra intención esté alineada a nuestro programa, a nuestro meta consciente, entonces nosotros logramos tener la misma frecuencia, tener coherencia y eso genera bienestar. Incluso los estudios ahora de la epigenética muestran que eso incluso te da longevidad. ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos a ver algunas preguntas antes de entrar ya a las herramientas y las técnicas que les quería compartir. El software no es compatible con el hardware. Sí. Incluso ahora los estudios de la epigenética nos muestran que si tú cambias del software, empieza a modificarse el hardware y empieza a ser coherente con el software que tú estás viviendo. Pero vamos a darnos unos minutos de alguna pregunta que ustedes tengan antes de pasar ya a las estrategias basadas en esto que les había compartido. Ok, si surge alguna pregunta, por favor, Juanco o Fabi me van comentando. Muy bien. Entonces, usualmente cuando nosotros queremos generar un proceso de transformación, hay tres grandes barreras. El primero es el entorno. El segundo es la incomodidad que nosotros sentimos al empezar a generar nuevas acciones, porque literalmente salimos de nuestra zona de confort. Y es interesante porque a veces, no a veces, usualmente lo que pasa es que cuando empiezo a hacer procesos de coaching y las personas empiezan a generar transformaciones, empiezan a sentirse incómodos, empiezan a sentirse irritables. Entonces me dicen, sí, Alejandro, es que yo no sé, o sea, estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero me siento como irritable y todo. Y digo, ok, tú estás saliendo de tu zona de confort, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo crees que se siente salir de su zona de confort? Al salir de tu zona de confort, lo que vas a sentir en un principio es incomodidad. ¿Por qué? Porque vas a sentir torpeza de hacer cosas que tú no dominas, de empezar a actuar de una manera diferente. Tu cuerpo va a generar una bioquímica completamente distinta a la que tú estás acostumbrado. Vas a tener incluso una posición diferente que los músculos no están acostumbrados. Todo ese cambio y esa transformación en la manera en cómo tú piensas, en la manera en cómo te estás sintiendo y estás actuando, tu cuerpo no está acostumbrado. Entonces tu cuerpo va a generar una resistencia para volver a esa zona de confort. ¿Qué es la zona de confort para tu cuerpo? Es la homeostasis a la cual él está acostumbrado. Es la bioquímica, ¿sí? Es su estructura hormonal en la cual ellos está acostumbrado a estar. Por eso el primer factor usualmente que nosotros debemos superar tiene que ver con la incomodidad que sentimos. Así sea que lo que estamos haciendo nos genere beneficio, siempre vamos a sentir una incomodidad. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de nuestra zona de confort, estamos saliendo de nuestra homeostasis, estamos sintiendo esa transformación. Y debemos sostenerlo durante el tiempo determinado hasta poder generar este nuevo equilibrio y que el cuerpo se acostumbre y se habitúe a la nueva química, a las nuevas neuroasociaciones, a toda esta nueva composición que tú estás generando. El tercer factor tiene que ver con la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar. O sea, no necesariamente el hecho que tú cambies la manera en cómo te estás sintiendo, cómo estás actuando, la manera en cómo estás pensando, significa que las cosas van a salir tal cual como tú crees que van a salir. Entonces, siempre hay esta incertidumbre y ahí viene este dicho que es realmente terrible y súper limitante, que es más vale bueno conocido que malo por conocer, ¿ya? Eso es, prefiero quedarme tal cual como yo soy el malo conocido. Prefiero quedarme como yo soy a la posibilidad de buscar una nueva versión de mí sin saber cuáles van a ser los resultados que podría tener. Por eso cuando hablamos de un proceso de transformación, no podemos dejar de lado el abrazar la incertidumbre de qué es lo que podría pasar. Pero al tú abrazar la incertidumbre, abrazas las miles de posibilidades de poder cambiar cualquier aspecto que tú estás viviendo en tu vida en este momento.
Entonces, cuando yo entendí esto, dije, ok, tengo que empezar entonces a trabajar modificando mi meta consciente con una intención clara y entendiendo qué programas hay. Fue cuando empecé a encontrarme con las prácticas que me permitieron tener la metodología que me ayudó a mí y que está ayudando a un montón de personas con las cuales estoy trabajando. ¿Y en qué se basa? Se basa en 3 habilidades principales que nosotros debemos tener. La primera habilidad es la habilidad de generar esa intención, la habilidad de poder visualizarte de una manera diferente y no desde el pasado predictivo, no desde estar enfocados en quién yo era, porque si yo sigo enfocado en quién yo soy en este momento, quién yo estoy siendo, entonces no voy a poder tener una intención diferente, no me puedo ver de manera diferente. Entonces, la primera habilidad es la habilidad de poder generar una intención y poderte visualizar y ver de una manera completamente distinta, con la convicción que puedes llegar a transformarte en esa persona. Y eso es una habilidad que hay que irla desarrollando y hay que irse entrenando en la habilidad de poder soñar y poder visualizar. La siguiente habilidad súper importante es la habilidad de generar conciencia. ¿Y qué es conciencia? Entender lo que está pasando contigo en los diferentes momentos. O sea, entender cómo te estás sintiendo, qué pensamientos están pasando por tu mente, qué sistema está operando. Cuando tú logras generar conciencia, lo que tú logras es poder observar el programa. Y cuando tú observas el programa, dejas de ser el programa y empiezas a ser el programador. Pero una vez que tú puedes ser el programador, viene la tercera habilidad, es aprender a programar. O sea, tú ya sabes cuál es el sistema operativo que necesitas, te estás dando cuenta de cuál es el programa que está operando, y lo siguiente es aprender a trabajar en tu meta consciente, en tu fisiología, en generar la experiencia para poder ir transformando tu meta consciente e irlo alineando a tu intención. Y cuando desarrollamos esas 3 habilidades, es cuando nosotros empezamos a generar transformaciones y cada vez más rápidas. Porque me doy cuenta de lo que está pasando, me doy cuenta que no está alineada a la intención que yo necesito y automáticamente entonces genero la reprogramación, el acondicionamiento neuroasociativo. Trabajo con mi sistema nervioso autónomo para que responda de la manera que yo necesite. Genero la biocomposición que yo necesite. O sea, lo que sea, tú puedes irlo modificando. Ahora, si cualquiera de estas 3 no está operando de manera funcional o esas habilidades no están desarrolladas, difícilmente se puede lograr el cambio. Porque si yo tengo la intención y sé programar, pero no logro identificar los programas, no tengo conciencia de lo que está pasando, difícilmente voy a poder generar la reprogramación. Ahora, si tengo la conciencia y sé programar, pero no sé a dónde proyectarme, entonces sigo viviendo en el pasado predictivo y sigo trabajando en base al sistema como estaba funcionando. Y si soy consciente y tengo la intención y no puedo reprogramar, es la frustración que la mayoría de personas tienen, que es, sé lo que me está pasando, sé lo que quisiera, pero no puedo mantener o sostener los cambios en el tiempo. Entonces, hay 3 prácticas o 3 metodologías que yo considero que son súper eficientes, que son las que después de años de estudios y de estar trabajando en mí, estar trabajando con personas, con equipos, con organizaciones, yo considero que son las más efectivas para cada una de estas 3 habilidades. La primera, para la intención, es life coaching, ¿sí? ¿Por life coaching? Porque life coaching es una metodología que realmente permite crear la visión potenciadora a una persona. Le da la libertad para poder diseñar su vida y la persona que quiere ser, ¿sí? Desde el modelo relativista, empiezas tú a darte cuenta que tú puedes ser quien tú quieras ser, que tú eres el dueño de tu propia vida, te saca de la victimización para ser protagonista y te permite a ti empezar a identificar qué son cosas importantes para ti. Trabajas con tu sistema de valores, trabajas con tu sistema de creencias, te conectas con un propósito significativo. Entonces, para trabajar la parte consciente y la parte de la intención, la herramienta que yo he visto que es la más poderosa es life coaching, ¿ya? Y yo, bueno, la mayoría de ustedes saben, yo tengo muchas personas referentes y en la referencia de life coaching, uno de los grandes referentes, Anthony Robbins, mi mentor, Fernando Celis, también considero que es un excelente ponente en temas de life coaching. Con ellos he aprendido muchísimo. Cómo esto de poder visualizarte
y poder como generar una intención, no es complejo. Ahora, la siguiente metodología, y perdón que esté yendo un poco rápido, pero no quiero que se me acabe el tiempo y no compartir todo lo que quisiera hacerlo, ¿sí? La siguiente metodología es la metodología del neurohacking. ¿Y a qué le llamo neurohacking? Neurohacking es la suma de diferentes técnicas, de herramientas, ciencias y metodologías que están diseñadas para poder modificar, ¿sí?, el metaconsciente. ¿Ya? Bueno, y aquí se me quedó la descripción del life coaching. Pero, ¿qué es neurohacking? ¿Qué es hackear? Cuando yo hablo de hackear, ¿qué es lo que hace un hacker? Un hacker lo que hace es busca cuáles son los límites de algo o busca cuáles son los puntos débiles de un sistema. Y yo sé que usualmente tenemos una connotación mala del hacker, ¿no? El hacker es el que roba, el hacker es el que mete los virus. Pero realmente lo que hace un hacker es mostrar cuál es la debilidad que tiene un sistema. Y el neurohacking lo que busca es ver cuál es esa justo debilidad que tiene, la vulnerabilidad que tiene el sistema para poder en base a eso intervenirlo. Entonces, en neurohacking hay técnicas de programación neurolingüística, técnicas de recondicionamiento neuroasociativo, técnicas de hipnosis, ahora el método Silva que estamos utilizando también, técnicas de meditación, de cómo entrar a los diferentes niveles de frecuencia neuronal, cómo entras a los niveles de alfa, cómo entras a los niveles de teta, a los niveles delta para poder modificar. Todo eso está dentro del neurohacking. Y la tercera práctica que estoy aplicando y que está dando también excelentes resultados es el mindfulness, ¿ya? Y es estar en plena conciencia y conexión con las sensaciones de tu cuerpo, el contenido de la mente y las circunstancias externas en el momento presente. Y el mindfulness actualmente, si bien tiene muchísimos miles de años esta práctica, ¿ya? Es ahora que ha tomado mucha fuerza gracias a los estudios científicos que se han realizado, donde nos hablan de algunos beneficios, como que aumenta el nivel de conciencia en el presente, reduce el estrés y la ansiedad, refuerza la estructura neuronal del cerebro, ayuda a responder en vez de reaccionar y mejora la capacidad de concentración. Entonces, estas tres prácticas que yo les estoy comentando, que son las prácticas que he venido profundizando en estos 6 meses, me han permitido desarrollar esta metodología de, ok, perfecto. ¿Cuál es la intención que tengo? ¿Cuál es la visión que tengo? ¿Cuál es ese futuro potenciador que quiero vivir? ¿Ya? ¿Con qué valores? ¿Con qué principios? ¿Conectado con qué emociones? Una vez que lo tengo identificado, es perfecto. ¿Qué es lo que está pasando en mí en este momento? ¿Qué sistema operativo? ¿Qué creencias están en mi mente? ¿Estas creencias son las creencias que son coherentes con ese estilo de vida que yo quiero? ¿Son esos valores que yo los estoy viviendo a plenitud? ¿Estoy sintiéndome de la manera que tengo que sentirme? ¿Estoy viviendo con la energía y con la vitalidad que quiero? Entonces, el mindfulness, la práctica de mindfulness y la que más hago yo es la meditación, te permite a ti poder tener una sensibilidad diferente contigo mismo, ¿ya? Yo antes no podía ver mis pensamientos, no los podía observar, no los podía detectar, ¿ya? Y créanme, puede que parezca exageración, pero hay momentos donde yo veo los pensamientos como que pasaran con esas luces de neón aquí así, voy viendo el pensamiento como va apareciendo aquí, ¿ya? Y ahora puedo tener la capacidad de decir, ok, este pensamiento que está apareciendo aquí, ¿me aporta o no me aporta en este momento? Si me aporta, bueno, que siga pasando y por lo general un pensamiento viene acompañado de otros, ya muy similares. Pero si es un pensamiento que no me aporta, entonces tengo la capacidad de decir, ok, en este momento este pensamiento no me aporta, lo suelto y busco un pensamiento que sí me aporte, ¿ya? Eso es lo que te genera, para mí, la meditación, es esa habilidad de poder ser consciente de lo que está pasando en tu interior, ¿sí? Es un viaje hacia el interior. Y el neurohacking lo que me permite
es que cuando yo ya entiendo que hay esos pensamientos y que son recurrentes y que me meten a un estado emocional que no es el que yo deseo, no es el que me sirve, no es el que quiero yo tener en mi vida, porque no me permite tomar acciones, no me permite decidir de una forma distinta, entonces hago los procesos de recondicionamiento neuroasociativo, ¿sí? Para poder implementar nuevas creencias, para poder implementar nuevos hábitos, nuevas reacciones, y con eso alineo mi intención a mi cuerpo, a mi emocionalidad. Y eso es lo que he venido haciendo los últimos meses, ¿no? Trabajando muchísimo, estudiando y entendiendo y aplicando. Y gracias a eso, ¿sí? Y una vez que lo entendí y empecé a tener otro tipo de resultados, otro tipo de emocionalidad, fue cuando dijo que esto de aquí tenemos que compartirlo, ¿no? Y esta es una forma en la cual lo comparto. Hay otra forma también, muchos de ustedes están acompañándome en Rise Up, que fue un proceso que dije, ok, vamos a hacer Rise Up, que es un proceso que todas las semanas abordamos un tema, lo comparto en las redes y vamos hablando con diferentes expertos. Sin embargo, desarrollé un programa, ¿ya?, que se llama Sentir, que es un programa donde se trabaja justo estas tres habilidades, el desarrollo de estas tres habilidades, ¿ya? La habilidad de poder generar esta visualización potenciadora, la habilidad de poder generar la transformación interna y de ser consciente de lo que está pasando. Entonces, la invitación a Sentir es un programa que dura 6 semanas donde vamos a trabajar intensamente en desarrollar estas habilidades. La habilidad de tener mayor conciencia a través de desarrollar muchas técnicas de mindfulness, de meditación, de respiración. Poder cambiar nuestra mentalidad y poder buscar una mentalidad apropiada, esté alineada a qué estilo de vida nosotros queremos tener, alineada a qué tipo de experiencias queremos vivir a través de técnicas y herramientas de life coaching. Y cómo trabajamos en nuestra fisiología, en nuestro cuerpo, en ese 95% que toman las decisiones a través de las técnicas de neurohacking, ¿ya? Y eso es lo que vamos a trabajar en Sentir, ¿sí? Es un proceso de 6 semanas donde vamos a trabajar estas tres habilidades a través de estas tres metodologías, técnicas, estrategias, como quieran llamarlos, ¿sí? Y vamos a arrancar todo este proceso, ¿sí?, el 29 de septiembre, ¿ya? Vamos a tener 6 módulos presenciales que van a ser conmigo, donde vamos a trabajar todos estos temas y vamos a ir desarrollando estas habilidades. Y vamos a tener sesiones grupales que son sesiones muy, muy pequeñas de 6 o 8 personas, donde vamos a aterrizar esto en cada una de las diferentes situaciones en las cuales nosotros estamos viviendo, los diferentes desafíos que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Entonces, hoy día quería compartir con ustedes este proceso, o sea, de dónde sale Sentir, por qué nace Rise Up, cuáles son las bases de las metodologías que nosotros estamos utilizando en Awaken Time y por qué realmente se están generando los cambios potenciadores en este momento. Porque considero que hemos podido desarrollar una metodología muy efectiva, producto de la necesidad que tenía y que tenemos todos de poder trabajar nuestras emociones en un mundo tan complejo, en un mundo tan ambiguo, un mundo tan volátil, tan incierto. Y la invitación está ahí para que los que quieran acompañarnos en Sentir sean parte de este programa. Si no, como les dije, estamos creando muchos más espacios. Si ustedes buscan en Rise Up, en Facebook, van a poder ser parte de este grupo donde todas las semanas estamos publicando acerca de todos estos temas, ¿sí? Ahí justo Fabi nos está compartiendo en el chat. Si entran en mi bio de Alejandro Caminero de Awaken Time, está en el link para que sean parte del grupo de Rise Up o de Human Empowerment o el de Resiliencia, donde estamos nosotros compartiendo información constantemente, donde estamos haciendo este tipo de espacios, ¿ya? Sin embargo, difícilmente vamos a poder llegar a la profundidad como un programa como Sentir, donde realmente vamos a hacer una inmersión total en estas metodologías y trabajar en esas tres habilidades. Que ustedes, ok, se den una visión,
puedan desarrollar la habilidad de conectarse más con ustedes mismos, de identificar todo lo que están viviendo, cómo se están sintiendo y qué están actuando, y tener la capacidad de poder generar esos cambios a nivel metaconsciente, que son los que se sostienen en el tiempo. Bueno, agradecerles a todos. Yo lo digo constantemente, hay dos cosas que yo considero que son importantísimas en nuestra vida. Lo uno es nuestro tiempo y lo otro es nuestro enfoque o nuestra atención. Donde pones tu enfoque, pones la energía. Entonces yo agradecido de que ustedes me hayan brindado el espacio, su escucha, su atención, su energía, su tiempo. Les agradezco infinitamente. Espero poder verlos en más espacios donde vamos a compartir más. Como les digo, estamos profundizando en nuevas metodologías, estamos profundizando en nuevas estrategias, en nuevos estudios, y consideramos que por ahí va el camino. No solamente por los estudios que nos dan todas las nuevas tendencias, sino porque es algo que lo estamos experimentando y lo estamos viviendo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Les mando un fuertísimo abrazo y estamos en contacto. Les vaya muy bien.